Hola, bienvenidos chicos. Bueno, vamos a continuar con psicología. Hoy vamos a hacer una puntuación respecto del material de lectura que ustedes ya tienen sobre qué es lo que estudia la psicología, cuál es su objeto de estudio y el método que emplea, y qué sucede cuando toma la conducta como objeto de estudio. Buscando una definición sencilla, podemos decir que la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y piensan los seres humanos, o sea que contempla los comportamientos, lo relacionado a las conductas, las emociones, los sentimientos y los procesos de pensamiento o razonamientos que llevan a cabo los seres humanos. Esto de acuerdo con su modo de ser, o sea, con una base de personalidad determinada y las circunstancias que viven, o sea, el momento vital que están atravesando y en su relación con los demás. También se tiene en cuenta qué intercambios, qué lazos sociales arman los individuos con otros sujetos de su entorno. El método que aplican las ciencias físico-naturales como la lógica, la matemática, no va a ser el mismo que utilizan las ciencias humanas. La psicología está dentro de estas ciencias humanas, como la antropología, la historia. ¿Qué es lo que diferencia a estas ciencias humanas de las ciencias exactas? Justamente su objeto de estudio. Dado que la psicología estudia a las personas, el objeto de esta ciencia es un objeto dinámico, o sea, cambiante. No hay dos personas iguales, ni tampoco puedo estar seguro de que ante una misma situación dos personas van a responder del mismo modo. Bien, entonces, como acabamos de decir, el objeto de estudio de la psicología son las personas. Por lo tanto, en la actualidad el método experimental, el método que Wundt aplicó en su laboratorio y que posibilitó la constitución de la psicología como ciencia, hace rato que quedó en desuso. No vamos a, por ejemplo, separar en los primeros meses de vida a un bebé de su mamá para poder después indagar respecto de qué consecuencias genera esto en su psiquismo, cuál es el impacto que esta separación produce en su subjetividad. La psicología emplea hoy otros métodos que, sin ser experimentales, adquieren el carácter de científicos, ya que posibilitan comprobar, verificar y predecir fenómenos, conductas o procesos mentales en este caso. Para ello, ¿cómo se maneja? Elabora hipótesis que se concretan utilizando diversas técnicas e instrumentos, como la observación sistemática, las entrevistas, los test. Los test seguramente ustedes los conocen, quizás alguna vez en alguna entrevista laboral les tomaron algunas de estas pruebas, que son para poder corroborar si el sujeto que se presenta a la entrevista para querer desempeñarse o aspirar a desempeñarse en determinado rol laboral cumple con el perfil de personalidad o los rasgos de personalidad que se buscan para cubrir ese puesto de trabajo. Luego, los datos que arrojan todos estos instrumentos son procesados, se llega a determinadas conclusiones, se elaboran determinadas conclusiones que validan, verifican o refutan las hipótesis planteadas. Ubicamos entonces a la psicología de acuerdo a la división que hace el epistemólogo argentino Mario Bunge dentro de las ciencias fácticas.
como la antropología o la historia, ya que se abocan a sucesos o procesos de las ciencias de la cultura y que necesitan de la observación para verificar sus hipótesis y alcanzar un conocimiento racional y objetivo. Bien, vamos a continuar con la puntuación de la conducta como objeto de estudio. El término conducta en la actualidad es utilizado por la mayoría de los sistemas psicológicos. ¿Qué son los sistemas psicológicos? La psicología, a diferencia de otras ciencias, no posee una teoría unificada y compartida por todos, sino que conviven o convergen en ella diferentes posicionamientos teóricos y metodológicos. Entonces, de acuerdo a los posicionamientos de cada uno de los sistemas, la lectura que hagan respecto de la conducta será diferente. Por ejemplo, yo adhiero a la teoría psicoanalítica, por lo tanto creo que muchas de las cosas que se juegan en nuestro comportamiento están en relación a factores del orden de lo inconsciente. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos justamente todos los aportes del psicoanálisis a la psicología. Vamos entonces a retomar con una definición sencilla respecto de a qué se denomina conducta. Es todo lo que hace, piensa y siente una persona, así como lo planteamos en el inicio. Tenemos comportamientos, acciones, pensamientos, procesos mentales, razonamientos y emociones, sentimientos. Es un proceso dinámico, o sea que es cambiante. Nosotros en un mismo día podemos transitar diferentes estados y que surge en una personalidad. Tenemos una personalidad de base, determinados rasgos de personalidad que nos constituyen y que está determinado por su medio ambiente. Siempre debemos de contemplar el contexto, el entorno. Nos referimos tanto a los comportamientos observables, o sea que en la conducta tenemos aquello que podemos visualizar e identificar, como toser, escribir, transpirar, como así también las vivencias de una persona, la creatividad, la posibilidad de inventiva, lo que una persona puede llegar a manifestar cuando sufre, o lo que puede evocar al recordar un suceso de años pasados, ¿sí? de otro tiempo, de otro momento de su vida. Lagache, psicoanalista francés, define la conducta como el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Si podemos articular con un ejemplo banal esta definición, la vamos a seguramente comprender mejor. Tenemos a alguien que entrena, que corre, un corredor. Podemos observar que al correr desde lo fisiológico se produce sudor, transpiración. En lo motriz está corriendo, por lo tanto está desenvolviéndose en el área motora. Saluda al vecino que se cruza en la esquina. Piensa en lo que va a hacer cuando termine su entrenamiento. Se encuentra en esta situación en la cual tenemos comprometido lo físico, lo psíquico y la circunstancia que en ese momento transita. Ahora de pronto siente muchísima sed y se impone esta necesidad de beber para poder continuar con la actividad que está llevando a cabo, si no, no va a poder continuar, ¿sí? Esta tensión, ¿sí? que sería la sed, se impone y va a intentar satisfacer esta necesidad para poder de ese modo continuar con su entrenamiento, ¿sí? Este es un ejemplo banal, pero quizás le sirve para poder comprender esta definición de Lagache.
Vamos a realizar ahora la puntuación respecto de las áreas de la conducta. Un psicólogo argentino, José Blecher, en 1960 fue quien, tomando aportes del conductismo, una corriente teórica que vamos a estudiar más adelante, y también conceptos del psicoanálisis, los integró y postuló las áreas de la conducta. Él lo que ubicó respecto de la conducta es el área de la mente, el área del cuerpo y el área que se corresponde con el mundo externo o los intercambios con el entorno. Y señaló que cualquier conducta humana se expresa en las tres áreas de forma coexistente, aunque siempre se da el predominio de alguna de ellas. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la tarea que estemos llevando a cabo, va a prevalecer un área por sobre las otras. Por ejemplo, si estamos estudiando, el predominio será del área mental, pero sin embargo, si alguien ingresa bruscamente a la habitación donde estoy con el material de estudio, rápidamente entro en contacto con el medio, con el mundo externo. A su vez, si estoy sentado en mala postura, el área de lo físico puede empezar a generar malestar porque me contracturo y debo de cambiar de posición o sentarme mejor para poder continuar con la lectura y el estudio que estoy realizando. De este modo, la presencia de las otras áreas persiste a pesar de que toma mayor peso el área mental por sobre las otras dos. Otra cuestión que señala Blecher es que un error fue considerar que la psicología solo se ocupa de conductas mentales, o sea, del área de la mente, de los pensamientos, de los recuerdos, de los razonamientos, la biología de las conductas físicas en relación a lo corporal y la sociología de aquellas que involucran los intercambios con lo social, ya que cada una de estas ciencias se ocupa de la conducta de forma diferente, con una mirada teórica distinta. Lo otro que señala Blecher es que, de acuerdo a la personalidad del sujeto, este sujeto va a tender a manifestarse más en una de las áreas de la conducta por sobre las otras. Es decir, una bailarina se manifestará más con conductas corporales, un intelectual se va a expresar seguramente con mayor destreza en aquello que esté en relación al razonamiento, el pensamiento y el lenguaje, y un guía turístico tendrá mayores herramientas en el área de las relaciones interpersonales y del contacto con lo social. El otro aporte fundamental que realiza José Blecher es el de tomar la conducta en situación. La psicología tradicional, que podemos ubicarla con Wundt, tomaba el individuo de forma aislada, lo sometía a determinados estímulos, analizaba cuáles eran sus reacciones, esto en el laboratorio en forma aislada, y suponía que estas manifestaciones eran inherentes a la naturaleza humana. Blecher va a producir un quiebre respecto de esto, de esta mirada, y va a teorizar sobre la importancia de la conducta en función de su relación con el contexto. De este modo, sostuvo que la conducta humana no es algo que emerge, que surge de adentro hacia afuera, independientemente de las circunstancias, sino que lo hace con el conjunto de condiciones reales e integrales que configuran una situación. De este modo podemos pensar un sujeto bajo una situación de estrés no va a manifestarse ni va a tener las mismas conductas que si lo analizo en una situación con un ambiente favorecedor, tranquilo, sin ningún estímulo perturbador.